Las brujas han infundido temor a lo largo de la humanidad, pues se les relaciona directamente con el demonio, como sus fieles esclavas y sirvientas. A cambio de sus servicios al maligno, ellos recibirán un poco de su terrible poder para cometer cualquier fechoría. El estereotipo de una bruja es una mujer anciana que vuela por los cielos en su escoba, pero la verdad es que una bruja puede tener muchas apariencias y se puede manifestar en diferentes formas. Incluso hasta puede haber bondad en alguna de ellas. Aquí te dejo 3 escalofriantes historias de brujas que mucha gente afirma son verdaderas. La bruja mala. Tenía 19 años. Quedé embarazada y mis padres me echaron de mi hogar. Así que me mudé a casa con mi novio. La casa le pertenecía a él, era de su madre, y nos dejó vivir ahí sin problema. La primera tarde de la mudanza llevábamos muchas cajas, bolsas y muebles. Los padres de mi novio nos ayudaron bastante. Un día, buscando una prenda de ropa mía, me doy cuenta que me faltaban cosas, una foto, mis documentos y ropa interior. Lo dejé pasar, ya que mi mente estaba en otro lado, con el tema del bebé y la pelea que tuve con mis padres. Una noche estaba en mi cama matrimonial, con el bebé en medio y mi pareja en el otro extremo. Yo estaba durmiendo boca arriba, cuando de repente sentí que el cuerpo se me hundía en la cama y caía en un abismo profundo y negro. Fue una experiencia horrible. Vi unos brazos escamosos agarrándome y arrastrándome hacia el fondo. Pegué un grito que se escuchó en toda la cuadra. De ahí en adelante, mi vida cambió para mal. Muertes de mis mascotas, hormigas en la cama, cosas que se rompían, feos olores en la casa. La gente que antes me quería, poco a poco comenzó a alejarse de mí. Por otro lado, mi hijo mayor veía unos duendes con orejas largas. Me decía que se sentaban en su cama. Sufría pánico y no quería dormir de noche. Tenía que mandarlo con su abuela. Lo más feo y asqueroso que me pasó allí en la casa fue estar sola una mañana, cuando mi pareja se iba a su trabajo. Me di la vuelta y de costado vi a un muerto con cara podrida. Me dijo: perdón, me mandaron a molestarte. A todas las personas a las que les contaba lo que estaba viviendo, me decían lo mismo, que mi suegra era la culpable. Tengo una compañera que tiene como un sexto sentido, percibe energías y puede ver a las almas. Así que ella fue la que empezó a ayudarme en este tema. El primer día que entró a mi casa, le dieron ganas de vomitar. Ella me decía que hasta los muebles estaban infestados por algo malo. Mientras recorría la casa, se dirigió al patio. Después de unos minutos, me dijo que había bebés ahí enterrados y otras cosas. Cuando entró al comedor otra vez, se paró de frente a la estufa de leña y le clavó la mirada a un solo objeto: el robot de mi hijo, el que le había regalado para el Día del Niño. El juguete medía más o menos medio metro de largo
El robot caminaba y encendía las luces. No sé qué hizo ella, pero lo miró fijo. El robot se encendió solo y clavó la mirada en ella, con una risa burlesca y el sonido como el de un duende. Yo quedé estupefacta. Ella solo me dijo lo siguiente: tu hijo ha llevado este juguete a otra casa. En esa casa le han metido un ser maligno. Lo tengo que mandar a otro plano. Era tal cual era. El niño había llevado el juguete a casa de su abuela, o sea, la madre de mi novio. No lo podía creer. Mi suegra era una bruja. Ya varios me lo habían dicho, pero no quería escucharlos. Me había hecho un trabajo muy malo. Pasó el tiempo y mi suegra se dio cuenta que ya la había descubierto. Entonces empezó a tenerme miedo a mí. A todo esto, yo ya había empezado a estudiar sobre el tema, sobre fenómenos paranormales, ángeles, demonios, entidades, símbolos, brujería, etc. Aprendí todo sobre oraciones en latín y símbolos de protección. Desde ese momento me dediqué a rezar y rezar sin parar. Entonces fue cuando vi que a mi suegra se le devolvía todo. Cayó en ruina, vivía enferma, le pasaban cosas muy malas y finalmente un día tuvo un accidente con un auto que la atropelló. Estuvo unos días en terapia intensiva hasta que falleció. No volvió a pasarme más nada. Hoy en día soy muy creyente y trato de mantenerme fuerte y proteger a mi familia. Si no me hubiera pasado, nunca lo hubiera creído, pero ahora sé que el mal existe y que tiene cara de bondad. La bruja en la casa de la abuela. Este es un recuerdo que tengo de mi infancia. Tendría como 9 años. Cada cierto tiempo, la familia materna acordaba reunirse en la casa de la abuela, el rancho que utilizaban para convivir. Recuerdo que no me gustaba quedarme en esa casa, porque apenas se oscurecía, las luces de las casas aledañas parecían ser absorbidas por la oscuridad absoluta. En esa ocasión no fue tan diferente a otras ocasiones. Llegamos desde temprano. Las mujeres se disponían a cocinar mientras los hombres se dedicaban a conseguir las cosas que faltaran para la comida. Más tarde, todos nos sentamos en una gran mesa, platicando y bromeando. Cuando ya empezaba a anochecer, se empezaban a distribuir los cuartos a todos para ver quién se quedaba con quién. Ya saben, familia grande y aún más con nietos. Recuerdo que a los niños nos dejaron en un cuarto donde se dormían también las mujeres. Nos acomodamos en camas para rezar antes de dormir, cuando de pronto se escuchó un golpe fuerte en el techo, algo así como si una cosa pesada se hubiera caído. Miré a mis tías, primas y madre verse entre sí sorprendidas. Entonces todo empezó. Algo empezó a brincar en el techo, luego a correr. Aquello no era un gato, sonaba pesado. Entonces mi abue entró apoyada de su bastón y dijo: «Saquen un rosario, que eso es una bruja, que se quiere llevar a la bebé». Mi hermana de 3 meses de nacida, que estaba en la cama, llorando, lo cual le daba un aspecto ya de por sí raro al asunto. En mi ignorancia, no sabía qué tan grave era aquello, ya que las brujas solo las había visto en la televisión,
Nunca había visto una en realidad, así que para mí no le encontraba ningún sentido a aquello. Una de mis tías se fue con nosotros a una cama y empezó a rezar en latín. Mi abuela estaba con el rosario y mi madre junto a otra tía rezaban. Los golpes se hicieron más fuertes, como si algo estuviera enojado. En medio del rezo, entró un tío preguntando qué estaba pasando. Mi abuela rápidamente le dijo: cuiden la entrada de la casa y la puerta que va al patio. Manda a los niños para acá, porque algo se quiere meter. Atora bien la puerta. Mi tío se fue. Luego llegaron los demás nietos y también se acurrucaron en la cama donde estábamos. Aquello era como si yo fuera espectadora de una película de terror. Podía ver el miedo de mis tías y la fuerza inquebrantable de mi abuela. Estuvieron así, rezando por un largo rato, hasta que de pronto se escuchó un aleteo y la calma de nuevo. La bebé dejó de llorar y las mujeres solo se vieron entre sí, pero no dijeron nada al respecto. Estuvieron en vela toda la noche, mientras los nietos nos quedamos dormidos. Al día siguiente comentaban el suceso, pero en voz baja, cuidando que los nietos no escucharan. Supongo que era para que no nos asustáramos. Esa es mi historia. Al día de hoy no he visto una bruja de frente, pero tampoco voy a negar la existencia de ellas, recordando lo que pasó aquella noche en la casa de la abuela. Rastros de una bruja. Hace 27 años, mi hermana dio a luz a su segunda hija, una pequeña muy adorable que nos trajo alegría a toda la casa. Ella y yo vivíamos con mi mamá. Mi hermana nunca llevó prisa por bautizar a las niñas y mi mamá jugueteaba diciéndole: bautiza a esas niñas o las brujas se las llevarán. Todos nos reíamos, al fin y al cabo era una broma. La nena de 3 meses aún no estaba bautizada, pero eso sí, desde que nació, las lechuzas se paraban a cantar en el árbol y la nena no paraba de llorar hasta que se iban. No fue hasta una noche que tuvimos un sueño muy pesado, el momento más doloroso como familia. Recuerdo que esa noche mi cuñado y mi esposo coincidieron en el trabajo de noche y mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta. Recuerdo que esa noche me sentí rara. Recuerdo que ya no estaba soñando, sabía que estaba dormida, pero no podía despertarme y me dolía el pecho. También recuerdo que entre sueños podía escuchar a mi otra sobrina gritar. Pedía ayuda, gritaba que unos gatos se comían a su hermanita. Me desesperé y no sé cómo, pero desperté. Y cuando llegué a la habitación de mis sobrinas, ya estaba mi hermana ahí. Tenía cargando a mi sobrina y no reaccionaba. Estaba muy pálida y tenía un moretón en el cuello. Mi hermana gritaba de desesperación y preguntaba por qué la niña tenía esos moretones. Mi sobrina le gritaba que no era un moretón, que era sangre, pero nosotros no veíamos sangre, solo moretones. Le pedimos ayuda a un vecino y no se negó a llevarnos al hospital. Recibieron a mi sobrina en urgencias. Lamentablemente, ya estaba muerta. Mi cuñado llegó poco después y al saber la situación, se derrumbó, abrazó a mi hermana y no dejaba de preguntarle qué lastimó a su pequeña. Fue el momento más duro como familia. Mi cuñado y mi hermana lloraban muchísimo. Fue muy difícil. Lo que nos llenó de impotencia es que el doctor nos preguntó
por qué no le limpiamos la sangre del cuello, y nosotros no veíamos nada, solo le veíamos moretones. Y cuando le decíamos eso, ellos nos repetían lo mismo, y mi cuñado también la veía. Inclusive, mi cuñado se desmayó al ver a su pequeña. La pregunta era, ¿por qué solo mi hermana y yo no podíamos ver la sangre que tenía en el cuello? Simplemente no tenía sentido. Y aún así, la niña mayor insistía con lo mismo. Que un gato entró y le masticó el cuello a su hermanita, que pidió ayuda y que nadie le escuchó. También dijo que para ayudar a su hermanita golpeó al gato con un recogedor que siempre estaba en el cuarto y que no la soltaba hasta que lo golpeó tan duro que el gato la soltó y corrió. Mientras ella nos decía eso, el doctor nos vio algo asustado y nos dijo que mi sobrina no tenía sangre en su interior y que tenía 2 orificios en el cuello. Eso nos derribó aún más. Todo fue tan triste y más la forma tan fea. Aún después de 27 años, mi hermana y mi cuñado no lo superan. Lloran al acordarse y no estamos seguros si fue una bruja, pero de ser así, espero que el karma se encargue de ella. Ustedes sabrán si creen o no, solo les pido respeto. Es un tema que aún nos duele hasta el día de hoy. Las brujas han sido protagonistas de muchas leyendas. Incluso nuestros abuelos tienen la tradición de protegernos de ellas. ¿Pero en realidad existen? Lo dejo a tu criterio, pidiendo respeto para las personas que han pasado por algo similar. Tal vez no lo hayas notado y estés muy cerca de una. Estas 3 historias son muy tristes y verdaderas. Espero que hayan sido de tu agrado. Y si tú has pasado por algo similar, no olvides escribirlo en los comentarios, deseándoles que tengan buenas noches.